Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6:16 y 17. A continuación, presentamos el estudio de la carta a los Efesios. Lección de Escuela Sabática número 13. Haciendo la paz. Tópicos del estudio. En el clásico devocional de John Bunyan El progreso del peregrino, que escribió mientras estaba en la cárcel, Cristiano es escoltado a la armería de un palacio, y se le muestra toda clase de armaduras que su señor tenía provistas para los peregrinos, espadas, escudos, yelmos, corazas y calzados que no se gastaban. Y eran en tanta abundancia, que bastaban para armar en el servicio de su señor tantos hombres como estrellas hay en el firmamento. Antes de que Cristiano se fuera, lo escoltan nuevamente a la armería, donde le armaron de pies a cabeza con armas a toda prueba para defenderse en el camino, en caso de ser asaltado. La obra de Bunyan, de 1678, nos recuerda un documento escrito unos 1600 años antes por el apóstol Pablo, la epístola a los Efesios, también redactada en prisión. En ella, el gran apóstol misionero imagina que un gran ejército, la Iglesia, visita el arsenal de Dios y se viste con la panoplia divina. El arsenal de Dios contiene suficiente armamento de la mejor calidad para que cada soldado de su ejército esté revestido de acero del norte de pies a cabeza, mientras se disponen a hacer la paz en su nombre. Los soldados del ejército de Dios. En Efesios 6:10 al 20. ¿Qué señala Pablo sobre el tipo de guerra en la que participa la Iglesia? Al enumerar y describir la armadura de Dios, Pablo no pretende representar a un guerrero solitario. Al contrario, utiliza los verbos en segunda persona del plural, fortaleceos, vestíos, podáis, tomad. Está visualizando todo un ejército de guerreros unidos en pie de guerra contra el mal. La esposa de Cristo, la Iglesia, está compuesta por distintos miembros que cumplen su función específica dentro del cuerpo, por distintos ladrillos que conforman el edificio, templo, por soldados equipados para luchar codo con codo hasta el día glorioso en el que la Iglesia pueda unirse con su esposo en una unión eterna. Unidos por el Espíritu Santo, formamos un ejército grande en extremo, Ezequiel 37:10. La victoria no se obtendrá con proezas heroicas realizadas por soldados aislados actuando por su propia cuenta, independientes del resto de soldados. La victoria se obtiene cuando actuamos en cooperación con el resto, ocupando el puesto y realizando la misión que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. ¿De qué manera podemos nosotros, como organismo colectivo, trabajar juntos en el gran conflicto, a fin de ayudarnos mutuamente en nuestras luchas contra el mal, en cualquier forma que se presente? Por medio de la unidad, una mano solidaria cuando caemos, la oración y el trabajo armonioso, podemos ayudarnos mutuamente. El equipamiento del soldado, la verdad y la justicia. ¿Cómo imagina Pablo que los creyentes comienzan su preparación para la batalla contra el mal? Efesios 6:14. Ver también 1 de Pedro 4:1, 5:8, Romanos 8:37 al 39. Antes de entrar en batalla, debemos estar correctamente vestidos. Las ropas amplias que se usaban en la antigüedad eran cómodas, pero podían estorbar cuando se hacía un esfuerzo físico. Cristo y su palabra es la verdad, Juan 14:6. Si estamos afianzados en la verdad, ninguna duda estorbará nuestro avance. Una vez ceñidos, necesitamos ponernos el chaleco antibalas. La coraza, compuesta por láminas de metal entrelazadas entre sí, protegía al soldado de recibir una herida mortal en el corazón, los pulmones o el vientre. Dios nos provee de su justicia para protegernos de heridas que puedan causarnos muerte espiritual. La justicia protectora que recibimos de Dios se convierte en parte integrante de nuestra conducta, y dispensamos a los demás un trato justo y bueno, especialmente a los miembros de la Iglesia. El Evangelio de la Paz. Efesios 6:15. Un soldado romano que se preparaba para la batalla se ataba un par de resistentes sandalias militares. Una suela de varias capas presentaba clavos rugosos, lo que ayudaba al soldado a mantener la posición y a estar firme. Efesios 6:11, 13 y 14. Vivimos en una guerra en la que todos comenzamos en el lado equivocado. Somos, por naturaleza, enemigos de Dios. Pero Él entra en el conflicto para rescatarnos, para arrancarnos de las garras del maligno y darnos paz. Juan 16:33. Por tanto, nuestros pies han de estar siempre dispuestos a compartir el Evangelio que hemos recibido, llevando paz al corazón de las personas. No debemos matar o vencer a nuestros contrincantes. Debemos animarlos a que cambien de bando, y abracen el Evangelio de la paz. Repasa las 8 veces que Pablo recalca la paz en Efesios. ¿Por qué utiliza una detallada metáfora militar cuando está tan interesado en la paz? Según la carta a los Efesios, la paz surge de Jesús, y es nuestra responsabilidad mantenerla y compartirla. Efesios 2:14,
Jesús, nuestra paz, ha derribado las murallas que nos separan. Efesios 2:15, Jesús ha comprado esa paz con su propia sangre. Efesios 2:17, Jesús ha anunciado las buenas nuevas de paz. Efesios 4:3, debemos guardar la unidad en el vínculo de la paz. Efesios 6:15, debemos tener la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. La Iglesia debe hacer la paz empleando el arsenal evangélico de las virtudes cristianas: amor, gozo, humildad, paz, bondad, paciencia, perdón, etc. Y las prácticas cristianas: oración, adoración. Esos actos son estratégicos y apuntan hacia el gran plan de Dios para unificar todas las cosas en Cristo, Efesios 1:9 y 10. La fe, la salvación y la palabra. Los creyentes, como combatientes en el gran conflicto, ¿cuándo y cómo deben usar el escudo, el yelmo y la espada? Efesios 6:16 y 17. El escudo. Compuesto de madera forrada de cuero y con adornos de metal, el escudo podía proteger completamente a un soldado agachado, e impedía que las flechas o los golpes de espada lo hiriesen. Dios es nuestro escudo, Salmo 3:3, 18:2. Por fe, enfrentamos el conflicto confiando completamente en su protección. Es la fe la que apagará los dardos de las pruebas con las que el maligno quiere abatirnos. El yelmo. El casco metálico de los romanos tenía varias piezas que protegían el cuello y las mejillas del soldado. De este modo, la cabeza quedaba totalmente protegida. Nuestros pensamientos deben estar enfocados en la salvación que Dios ha obtenido por nosotros, y en la esperanza de que pronto esa salvación se materializará en una vida eterna sin pecado. Primera de Tesalonicenses 5:8. La espada del Espíritu. Con una longitud de medio metro, y una hoja recta y ancha de doble filo, la espada romana permitía al soldado tanto defenderse de los golpes enemigos, como contraatacar. Pablo habla de la palabra de Dios como más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, Hebreos 4:12. Es esta la única arma capaz de convertir al enemigo en aliado. La palabra de Dios, entonces, se refiere a las amplias promesas del Evangelio que encontramos en la Biblia. Aunque posiblemente no nos gusten tantas imágenes militares, ¿qué deberían enseñarnos estas imágenes acerca de cuán literal es realmente el gran conflicto y con cuánta seriedad debemos tomarlo? El ingrediente unificador. La oración. Efesios 6:18 y 20. Al concluir su exhortación para la batalla, Pablo insta a los creyentes como soldados a participar en oración crucial y continua por todos los santos, Efesios 6:18, y por él mismo como embajador en prisión, Efesios 6:19 y 20. Este llamado a la oración puede entenderse como una extensión de las imágenes militares, ya que invocar a Dios, o a los dioses, en oración era una práctica común en el antiguo campo de batalla. Ante la batalla que se avecinaba, Josafat invitó al pueblo a postrarse en oración ante Dios, segundo libro de Crónicas 20:18. Cuanto más en la lucha espiritual en la que estamos inmersos, la oración tiene una función primordial. Es la que nos permite relacionarnos con nuestro general para plantearle nuestras perplejidades y recibir sus instrucciones. Pablo hace 3 indicaciones acerca de la oración. ¿Cómo debe ser la oración? 1. En todo tiempo. Nunca debemos dejar de orar, aun cuando no veamos respuesta. 2. En el Espíritu. El Espíritu Santo transforma nuestras oraciones con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿A quién ayuda nuestra oración? 3. Debemos suplicar por todos los santos. No estamos solos en la lucha, debemos apoyarnos unos a otros a través de la oración intercesora. Pedidos específicos. 4. ¿Y por mí? Aquellos que son llamados a proclamar el Evangelio necesitan especialmente de las oraciones de los creyentes para poder presentar el mensaje con denuedo, con valor. ¿Cómo podemos ser agentes de paz en un mundo cada vez más caracterizado por la agresión y la violencia? A veces hablamos de guerreros de oración. ¿Cómo podríamos llevar a cabo un ministerio de oración basado en Efesios 6:18 al 20? ¿Cómo debemos tratar a los heridos en el campo de batalla del gran conflicto? ¿Cómo debemos tratar al creyente cristiano que, en el fragor de la batalla, huye por miedo o capitula abiertamente ante el otro bando? Dios te bendiga.